Un cordial saludo para todos. Hoy tenemos este espacio nuevamente con una charla para el futuro en nuestro marco de la semana de posgrados y hoy tenemos un invitado muy especial. Es Juan Sebastián Escobar Camargo. Juan Sebastián tiene más de 14 años de trayectoria en el mundo corporativo. Ha estado en el sector educativo, ha estado en el sector financiero, en el sector de entretenimiento. Él tiene un magíster en administración y es ingeniero industrial de la Universidad Nacional. Y pues su carrera lo ha llevado desde diferentes roles a tener siempre como al frente equipos que ha liderado de una forma excepcional y por eso lo invité el día de hoy para que nos hable del sistema de liderazgo. Juan Sebastián, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Muchas gracias, Liliana. Buenos días. Buen día. Entonces, el escenario es tuyo. Adelante. Bueno, esta charla o esta información que vamos a compartir hoy, la verdad es bastante ambiciosa porque sobre esto hay muchísimo material y creo que un contenido muy completo sobre liderazgo, pues necesitaremos un diplomado y eso que nos quedaríamos cortos. Lo que vamos a hacer aquí es compartir algunas ideas que a mí me han funcionado, que espero sean de mucha utilidad para los estudiantes de posgrado que vayan a ver este contenido. Cuando, cuando se habla de liderazgo, se define liderazgo, entonces se define como una habilidad blanda que se necesita para crecer en la compañía, que es una cualidad muy corporativa. Yo realmente pienso que el liderazgo es algo que todos tenemos y todos necesitamos. Entonces, es como cuando Liliana alguien dice, es que a mí no me gustan las ventas, es que a mí no me gusta hablar en público. Y no, eso de ser líder, no, eso no es para mí. Resulta que todos tenemos de los tres y todos necesitamos las tres cosas en nuestro mundo empresarial, pero también en la vida personal. Todos nos necesitamos comunicarnos con nuestra familia, con nuestros compañeros, amigos, ¿sí? Todos vendemos, claro, es que todos nos tenemos que vender a nosotros mismos de manera permanente. Y todos somos líderes de lo que hacemos, somos líderes de nosotros mismos. Entonces, cuando uno dice que somos, que si necesito el liderazgo, por supuesto que lo necesitamos. Bueno, entonces aquí, antes de fijar algunas pautas importantes, quiero decir algo y es que es importante que siempre tengamos un mentor, elijamos un mentor en nuestras vidas. Ese mentor puede ser nuestros padres o uno de nuestros padres. Ese mentor puede ser un jefe que yo tuve en el pasado. Ese mentor puede ser un amigo muy cercano, el cual le profesamos mucha admiración. Ese mentor, Liliana, puede ser una personalidad pública también que admiremos bastante, aun cuando nunca lo hayamos conocido. Y hay algo muy particular que yo quiero compartir con mi mentora, es que mi mentora falleció hace 15 años y sigue siendo mi mentora. Y no es que tenga ninguna comunicación con el más allá, ni mucho menos, sino que siempre en una situación compleja, en una situación difícil, yo me imagino ella qué me estuviera diciendo o cómo estuviera resolviendo la situación. Es decir, que un mentor también funciona aun cuando ya no esté contigo, ¿sí? Entonces, eso es importante porque cuando tenemos claro un estilo en el cual nos sentimos más cómodos, vamos a desarrollar mucho mejor nuestra personalidad. Bueno, el primer elemento o una de las primeras ideas que yo quiero compartir para ser un buen líder es tener un propósito. Esto es fundamental porque si no, de pronto los demás tips, actividades,
ideas, consejos que sea en este contenido o en cualquier otro sobre liderazgo no va a funcionar si yo no sé para dónde voy. Voy a referirme a dos ejemplos muy puntuales. Uno es Ben Carson, que era un muchacho, digamos, sin ningunas probabilidades de salir adelante cuando era niño, porque pues eran muy pobres, sus padres se separaron, fuera de eso tenían que lidiar con un problema en Estados Unidos que había de racismo, donde casi que haber nacido con un color de piel podía representar muchísimas desventajas. De hecho, en su educación primaria tuvo muchos problemas de conocimiento, de aprendizaje, recibía burlas, insultos de sus compañeros, incluso hasta convertirse pues en un niño bastante agresivo e incontrolable, ¿sí? Eh, Antes de decir qué pasó, pues aquí está la información. A los 33 años se convierte en el director del Departamento de Neurocirugía Pediátrica del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, que es uno de los más prestigiosos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y es el neurocirujano pediátrico más importante de toda la historia, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Pasó que la mamá tenía un propósito bastante claro, que era coherente con el propósito de Ben desde niño. Él cuando era niño, él decía que le gustaría arreglar cerebros como el de él, que lo consideraba un cerebro defectuoso, lo consideraba un cerebro que no funcionaba muy bien. Y él tenía el propósito de arreglar cerebros y se le volvió su pasión. Y esto, sumado a la decisión de su madre, que pues una vez vio todos estos comportamientos y ella, a pesar de todas sus dificultades, jamás se victimizó, sino que le dijo al niño, bueno, te vas a ir a la biblioteca pública y vas a leer 2 libros a la semana y me vas a hacer un resumen que yo voy a estar monitoreando. Lo curioso es que la mamá no sabía leer, pero la mamá cogía estos reportes y les hacía chulos y resaltaba reglones, ¿sí? Eh, y era muy exigente con ellos. Todas las vecinas le decían a la señora que el niño la iba a odiar porque pues todos los niños estaban viendo televisión, jugando, haciendo miles de cosas y este niño estaba encerrado leyendo. Finalmente le cogió un amor impresionante a la lectura y al estudio y pasó a ser el mejor en su clase, el mejor en su secundaria, luego el mejor en la universidad y pues logró lo que era bastante imposible para muchos practicantes de medicina entrar a este hospital Johns Hopkins donde desarrolló su carrera. Entonces, es un caso muy espectacular. Es una persona que ha logrado más de 500 cirugías de cerebro de niños al año. Sí, incluso cuando se tratan de los casos más complejos de los gemelos que nacen unidos por el cerebro, compartiendo muchísimos vasos sanguíneos, pues la persona en el mundo a llamar es Ben Carson. Bueno, Sebastián, ahí tengo como un comentario al respecto porque mucha gente piensa que los líderes nacen y que difícilmente una persona que no tenga ciertas condiciones desde que nace puede lograr desarrollarse como líder y con esta historia pues queda claro que cuando uno tiene ese propósito eso puede ser mucho más fuerte y sacar adelante este tipo de proyectos y de proyectos de vida sobre todo. correcto, correcto, Liliana. Es una decisión. Y esto es un tip intermedio para todos y es acostúmbrense a tomar decisiones en su vida. Siempre tomen decisiones. Y eso es una práctica que uno lo tiene que hacer todos los días. La gente dice, listo, yo en 2 años voy a tomar una decisión de comprar una casa.
y voy a y voy a tomar la decisión de casarme, de irme a vivir solo. No, no empiecen por ahí, empiecen con pequeñas decisiones y practíquenlas todos los días. ¿Qué me voy a comer en el almuerzo? ¿Cómo voy a dejar mi cuarto ordenado cuando despierte? ¿A qué horas me voy a levantar? ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer? ¿Qué tipo de lectura pienso leer? ¿A quién voy a llamar hoy? O sea, todos los días hay que tomar decisiones a toda hora. Los grandes líderes se caracterizan por tomar decisiones permanentemente. Eso es algo muy importante y de eso depende el crecer o no crecer, el tener un éxito. Y un éxito puede ser lo que vemos en el doctor Ben Carson, pero a veces hay éxitos de vida que no tienes que ser famoso, pero llegar a cumplir tus objetivos, llegar a cumplir tus sueños, sentirte realizado, realizada, es algo fundamental. Entonces creo que es algo que debemos empezar a poner en práctica con las pequeñas decisiones y los objetivos. Hablando de propósitos, yo creo que todos conocen esta persona, es Diego Armando Maradona. Él fue campeón del mundo en 1986 en el Mundial de México y ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. ¿Qué propósito tuvo él desde niño? Ganar el Mundial de Fútbol. Él lo repetía una y otra vez desde los 8, 9 años. Yo voy a ganar el Mundial de Fútbol. Incluso sus amigos, sus compañeros a veces se burlaban de él, pero él tenía ese propósito muy claro. Pero entonces aquí hay otra, digamos, otra enseñanza que nos deja. Él gana el Mundial de Fútbol en el 86 y no se fija un nuevo sueño. Y entonces, a partir de 1987 empieza el declive de su carrera, pero más allá de su carrera es el de su vida personal, porque empieza un tema de consumo de drogas, esto cuando él jugaba en uno de los mejores clubes del mundo en ese momento, que era el Nápoles de Italia, y el no fijar en su vida una nueva meta, un nuevo propósito, un nuevo sueño, pues empieza a generar un desorden. Siempre tengamos un sueño. Si ustedes obtienen un logro, obtienen un sueño, no se queden allí. Muy rico, delicioso, celébrenlo, pero pónganse a la tarea de fijarse en nuevos sueños. Listo. Un tip importante es siempre tener un sistema para lo que hacemos. Siempre tener un sistema. Y aquí voy a contar una pequeña historia de un vuelo. Ubiquémonos en septiembre de 1989. Creo que esto es el 2 o el 3 de septiembre. Un vuelo que partió desde Sao Paulo, iba hasta la ciudad de Belén, pero haciendo las escalas que se ven en pantalla. Ya eran cerca de las 5:40 de la tarde, es decir, estaba terminando el día, habían llegado a la ciudad de Marabá, que era la penúltima escala, y pues había cambio de tripulación. Llegó un piloto que había estado en vacaciones, no había identificado algunos cambios operacionales que había tenido la compañía. Aquí lo que ven en la pantalla son la coordenada principal de Marabá a la ciudad de Belén, que es la ciudad que ven allí al norte. Resulta que hubo un cambio de dígito o adicionaron un dígito y entonces el piloto, digamos que confundió un poco los números y puso 270 grados en los controles del avión. ¿Qué pasó? Que el copiloto se confió de las coordenadas que puso el capitán y digo, bueno, vamos para 270 y copió lo que había escrito el capitán en sus controles, porque cada uno tiene sus equipos, y
pues en vez de coger 27 grados, es decir, hacia arriba, pues lo que pasa es que el avión coge hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? Que pues además ellos estaban concentrados porque ese día había un partido de fútbol de eliminatorias para el Mundial de 1990. Ellos estaban concentrados porque jugaba Chile y Brasil y pues dijeron, esto es muy fácil, ya se puso el piloto automático, en 48 minutos llegamos donde tenemos que llegar y pues resulta que a los 48 minutos no veían como ninguna característica del terreno donde estaba ubicada la ciudad de Belén, llaman a la torre de control dice, no los veo por ningún lado, ¿dónde están? No, de pronto nos pasamos, sería que se fue la electricidad, no se fue la electricidad, ustedes no están cerca, ellos se dan cuenta que se habían desviado, seguían por un río, seguían por un río pensando que era el Amazonas y resulta que estaban en otro río que en vez de ir de oriente a occidente como el Amazonas, iba de norte a sur. Entonces lo que hicieron fue desviarse más hacia la selva del Brasil, que es bastante espesa. Finalmente este avión pierde el combustible, cae cerca de las 9 de la noche y mueren 13 de los 54 pasajeros que estaban a bordo. La carrera, los pilotos sobreviven, las carreras de ellos terminaron aquí, tuvieron muchísimos problemas de ahí en adelante, enfrentando juicios, acusaciones, indemnizaciones, tuvieron problemas de enfermedades mentales. La verdad fue muy triste y muy lamentable los errores que allí se cometieron. Cuento este accidente porque derivado de este accidente, la aviación en el mundo desarrolló un sistema para evitar que esto volviera a pasar. Y es un sistema donde completamente independiente, piloto y copiloto tienen que hacer unos chequeos y unos ajustes en las coordenadas o validaciones de las coordenadas a donde va. Entonces, ese error permitió la implementación de un sistema, ¿sí? Por eso a veces se piensa que no, simplemente hay una cualidad que es la actitud, que hay que tener muy buena actitud. La verdad, siempre lo más importante es tener un sistema, ¿sí? Entonces, si diseñamos un sistema para lo que hacemos, ya voy a poner un par de ejemplos, podemos encontrar resultados prontos en cada una de las cosas que hacemos. Esta es una frase con la que trabaja y con la que se mueve Disney, que Disney es un modelo de servicio a nivel mundial. Casi todos los años se ganan los premios mundiales de servicio al cliente, de experiencia al cliente, ¿sí? Y ellos todo lo trabajan con un sistema. Tienen un sistema para garantizar el servicio en cualquiera de sus contactos que tienen con los usuarios. Aquí hay un ejemplo de Starbucks. Starbucks también diseñó un sistema. Resulta que el dueño se dio cuenta en sus inicios que a los clientes les gustaba que los trataran por el nombre. Entonces él empezó pidiéndole a sus empleados que por favor le preguntaran el nombre a los clientes, ¿sí? Pues resulta que esto, en el mejor de los casos, duraba 10 minutos y ya posteriormente los dependientes de las tiendas pues ya se cansaban de preguntar el nombre y ya seguían atendiendo sin hacer esta actividad. A veces lo hacían incluso estando el jefe, estando el dueño presente, porque no había un sistema. Entonces él identifica que falta un sistema y lo que hace es lo siguiente: quien toma el pedido no va a ser quien lo despacha. Entonces tiene que marcar los vasos con el nombre y la persona que va a tomar el pedido, que va a preparar los cafés o el producto que hayan solicitado, tiene que encontrar un nombre en los vasos para poder despachar esa orden. Entonces, de esa manera, nunca se volvió nunca se volvieron a equivocar o a omitir el paso de preguntar los nombres. De hecho,
te pueden poner una frase bonita, entonces si tú dices, me llamo Liliana, entonces Liliana la más inteligente, entonces te la ponen allí, pero ya eso es un complemento, pero aquí simplemente lo que diseñaron fue un sistema, ¿sí? Entonces ellos tienen un sistema, si detectan por las cámaras un niño llorando, ya saben qué hacer, envían unos personajes, tienen un sistema para cuando evidencian alguna actividad de robo, como es un parque que tiene un propósito claro de generar felicidad, entonces no es que si detectan alguna pelea o algún incidente maluco, entonces no van a mandar policías, sino que mandan algunos personajes, hasta es bien gracioso el cuento, pero tratan de que para el usuario en general sea imperceptible cualquier novedad. Siempre tenemos que tener un sistema. De hecho, hoy en día muchos de los programas empresariales cambiaron a utilizar la palabra sistema. Mira que primero encontrábamos el sistema de calidad, luego el sistema de salud y seguridad en el trabajo, sistemas de gestión ambiental, etcétera. Esa palabra de sistema no está allí por casualidad, es porque necesitamos un sistema que cumpla los ciclos de la administración, planear, hacer, verificar, actuar, y de esa manera es obtener resultados. Pero esos sistemas los podemos aplicar en todos los procesos que hacemos en nuestras empresas, en las actividades que hacemos en nuestro cargo. Ah, es que yo no soy un líder, yo soy simplemente un analista y tengo aquí unas funciones. Seguramente si conviertes esas funciones en sistemas, vas a obtener mejoras de manera inmediata. Cuidar los pequeños detalles es otro aspecto fundamental. Voy a hablar aquí del método SKY. A comienzos de los 90, Inglaterra ya había perdido completamente el protagonismo en el ciclismo a nivel mundial, y ellos tenían, digamos, tenían ya proyectado solicitar unos Juegos Olímpicos que posteriormente ya en este siglo XXI los desarrollaron, pero no eran potencia de ciclismo, habían perdido ese protagonismo y decidieron implementar un método de cuidar absolutamente detalles que nunca en el ciclismo se habían cuidado, porque solo se pensaba, no, pues el ciclismo requiere un buen entrenador, una buena bicicleta, elegir los mejores deportistas tal vez y ponerlos a entrenar muchas horas, ¿sí? Pero estos detalles que ven en esta diapositiva, digamos que fue lo innovador en este método, y es que empezaron a revisar la aerodinámica de las bicicletas, el polvo que se acumulaba en las áreas de mantenimiento. Entonces las áreas de mantenimiento las empezaron a pintar de blanco, de tal manera que se detectara el más mínimo polvo que se encontraba o que se encontrara en el área, porque eso podía, digamos, alterar el rendimiento de las bicicletas, ¿sí? El diseño del bus donde viajaban los ciclistas para optimizar su confort y la recuperación de ellos, el tiempo de calentamiento, el peso de las llantas, la nutrición y la higiene, hasta la limpieza de las manos para evitar que tuvieran infecciones o enfermedades, qué almohada estaban utilizando para que descansaran mejor en cada rutina de viaje, cuál era la crema perfecta para los masajes. Cada absoluto detalle, por pequeño que pareciera, estaban convencidos que iba a sumar. Producto de esto, pues les cuento, el equipo Sky en 9 temporadas ganó prácticamente todo. O sea, ganaron Tours de Francia, que es como la competencia, la competencia más importante en el ciclismo, pero también ganaron otras vueltas grandes como el Giro de Italia, la Vuelta a España y muchísimas otras competencias. Fue una era dorada para el ciclismo inglés, digamos, basados en el método que utilizó este equipo. Entonces, los detalles siempre cuentan. Yo les cuento una experiencia personal, y es que siempre que tengo que preparar informes para la junta con el equipo de trabajo, cuidamos todos los detalles, simulamos la reunión,
con el equipo de trabajo pensamos qué van a preguntar los miembros de junta, qué información les puede ser más valiosa que otra. Entonces, no pensamos en cuál es la información que yo quiero mostrar, cuál creemos que es la información que ellos necesitan. Cuando preparamos una asamblea, que es, digamos, una reunión muy importante en la mayoría de las empresas del sector real, allí estamos siempre cuidando cómo está la alimentación, cómo está el sonido, cómo está absolutamente cada detalle para tener un éxito y que allí se vayan a tomar las mejores decisiones. No es solo, no, una asamblea se prepara preparando las decisiones más importantes y pare de contar. No, hasta la alimentación que se va a dar ese día es importante cuidar esos pequeños detalles. Construir un equipo, esto es fundamental y es que los líderes se tienen que dar cuenta, Liliana, que siempre necesitan a los demás. Uno siempre necesita, uno siempre necesita a los compañeros y siempre hay que tratarlos de resaltar, de evidenciar los logros que ellos tienen, ¿sí? Nunca nos vendamos a nosotros mismos. Creo que eso es un error. Siempre hay que dar las gracias a los jefes, hay que dar gracias a los compañeros por el apoyo, porque la verdad es que sin eso nunca podemos desempeñar bien nuestra labor, ¿sí? Entonces hay que despojarnos de todo egoísmo y darle los créditos siempre a los demás, por mínimos que sean. Es importante siempre reconocer lo que los demás están haciendo o facilitan para que nosotros podamos hacer el trabajo. Dar el ejemplo, esto parece bastante obvio. Uno diría, sí, todos lo sabemos. Y la mayor parte de los tips que tenemos en este contenido son tips absolutamente obvios. Lo que pasa es que a veces nos cuesta ponerlos en práctica de manera eficiente y permanente. Entonces, hay que dar ejemplo en todo lo que hacemos cuando estamos en una empresa. Y yo, como dije al comienzo, no se enfoquen que esto sirve si yo soy un jefe, esto sirve si yo soy un compañero, porque un compañero también es líder. Siempre somos líderes y siempre tenemos que dar ejemplo a la hora que llegamos, si damos la milla extra, si me piden algo y yo puedo indagar más por esa necesidad, cómo puedo empatizar con mi cliente interno y externo. Entonces, esto siempre es fundamental que yo dé ese ejemplo en todo lo que estoy haciendo en la empresa. Bueno, quiero compartir aquí un pequeño video. ¿Se escucha? No, no se escucha muy bien. Perdóname un segundito. Si no se escucha, no hay problema, porque yo puedo, permíteme. Voy a contar la anécdota. Este video es un video de 2 minutos eh, que trata de Tomás Alva Edison. Todos sabemos quién es Tomás Alva Edison, digamos, el inventor de la electricidad y posteriormente fundador de una de las empresas de electricidad más grande del mundo. Resulta, Liliana, que Tomás Alva Edison, cuando era niño, lo mandaron un día, lo mandaron con una carta para la casa, ¿sí? Lo mandaron con una carta para que le entregara a la mamá. Él vivía solo con su mamá. Y bueno, aquí otro ejemplo en esta de la importancia de las mamás como líderes, ¿cierto? La mamá lee la carta y le explica al niño que la carta dice que en el colegio ya no tienen más para enseñarle porque es un niño superdotado y la verdad pues él merece ya una educación autodidacta y entonces por eso la mamá a partir de ese día va a ser su tutora y de hecho la mamá le enseña, estudia con él, lo empodera y finalmente termina siendo pues uno de los grandes inventores de la humanidad. Pero al final de los días,
cuando ya Thomas Alva Edison estaba ya viejo y está mirando cachivaches de la casa y cositas de antiguas de la mamá, se encuentra con esa carta que le habían mandado del colegio sellada para que la mamá leyera. Resulta que la carta lo que decía era que ese niño no tenía ninguna posibilidad de avanzar porque él no tenía la inteligencia, no tenía el conocimiento y que tenerlo en el colegio era prácticamente perder el tiempo. Que la mamá mirara a ver qué hacía con él en la casa. Él, digamos, se estremece bastante con este mensaje, pero se da cuenta de, digamos, cómo la mamá transformó ese mensaje que recibió en un mensaje bastante empoderador y lo transforma en algo. Entonces, nunca, nunca, nunca hay nada que sea imposible, ni siquiera porque un jefe te diga, tú no eres capaz de hacer eso, tú no te damos este cargo porque no tienes las cualidades. Siempre debemos de recibir esto como cualquier retroalimentación como un reto, porque en algún momento tendremos jefes que puedan ser de alguna manera sesgados o de pronto puedan cometer alguna injusticia con nosotros con buena o con mala intención. No importa eso, lo importante es que nosotros siempre tengamos una credibilidad muy grande en nosotros mismos. Juan Sebastián, y mira que ahí la madre actuó como una líder porque en realidad las palabras tienen el poder de construir o de destruir a una persona y al darle ya la vuelta al mensaje, pues no le vendió esa nefasta idea de que él no era bueno para nada, sino todo lo contrario. Y creo que esa es una de las funciones o de los roles que tiene un buen líder, porque hay líderes que hacen crecer a los equipos, los empoderan y los hacen ver incluso a las personas con las que trabajan, les hacen ver potencialidades o conocimientos o capacidades que ellos mismos no reconocen y que un líder sí tiene como esa capacidad de reconocer, de potenciar y de desarrollar. Y creo que ese es el trabajo de un gran líder. Un líder no se las sabe todas, pero sabe llevar a las organizaciones y a los equipos lo más lejos que pueden, creo yo, con las capacidades que tienen. Correcto, Liliana. Es que nos tenemos que declarar aprendices permanentes. Yo siempre digo que no somos y no soy producto terminado. Tenemos muchísimo por aprender y aprendemos de muchísimas personas. Y aquí va un de pronto, pues un último tip o idea importante, y es que al principio hablábamos de tener un mentor, que ese mentor no necesariamente está en nuestro campo de acción o nuestro campo laboral, y por eso puede ser nuestros padres o unos padres, pero sí podemos fijarnos para lo que hacemos en personas que consideremos que lo hagan muy bien. Entonces, imitar, imitar lo mejor. O sea, si alguien hace algo muy bien, yo quiero ver cómo lo hace, qué dice, cómo lo dice, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus hábitos, ¿sí? Eso es importante, porque de esa manera también podemos llegar a parecernos a esa persona que es un modelo. Y en eso nunca podemos dejar de soñar, ¿no? Pero es que yo estoy viendo un gerente de una multinacional súper importante y estoy viendo sus hábitos. ¿Y cuál es el problema? Yo puedo también desarrollar esos hábitos, puedo empezar a tomar, empezar a afianzarlos. Entonces, si yo quiero ser, voy a poner un ejemplo, no, es que me llamaron a ser líder de una empresa desarrolladora de software aquí en Colombia, sí, y yo quiero tener de modelo a Steve Jobs o a Bill Gates. Y vuelvo y digo, Steve Jobs ya falleció, pero puedo revisar qué hábitos tenía él, cómo lo hacía, sí, porque todo eso es importante a la hora de yo, digamos, poder tener éxito, poder generar
resultados similares. Entonces, y esta metodología lo voy a explicar con un par de ejemplos. A un coach que es muy famoso a nivel mundial, que se llama Anthony Robbins, lo invitaron a analizar un problema que tenía el ejército de Estados Unidos, porque en los ejercicios de polígono no estaban teniendo éxito ninguno, y eso que llamaban a buenos, los mejores entrenadores, y no tenían los éxitos adecuados, entonces perdían mucho dinero, mucha inversión, muchas municiones, todo el personal del ejército concentrado en unas instalaciones aptas para estas actividades. Entonces lo llamaron a él a analizar, pues él no sabe nada de tiro, pero sabía que hay un arte que es la imitación, y entonces él dice, yo necesito los mejores tiradores recientes, los mejores guarismos, los mejores scores, los mejores récords de los tiradores que hayamos tenido a nivel del mundo, y quiero que los estudiemos. Algunos los pudieron traer, otros los estudiaron, y entonces estudiaron todos los hábitos, cómo se levantaban, cómo empuñaban el arma para hacer el tiro perfecto, cómo respiraban, cuál era la inclinación del mentón, cada absoluto detalle. Resulta que los resultados en la siguiente evaluación fueron absolutamente descollantes, parecían inverosímiles, quedaron muy contentos. Él dijo, muchas gracias, yo me voy, este no es mi oficio es coach, yo solamente quería hacer un ejercicio, ya ustedes quedan con el conocimiento de lo que hay para hacer, ahora sí, elijan los entrenadores del caso, pero a él le sirvió este ejercicio para poder describir que la imitación de las actividades de los que mejor las saben hacer es un factor importantísimo para hacer muy bien el trabajo. Entonces, si yo soy el community manager de mi empresa y hay referentes que uno dice en el medio, estos son los mejores community managers premiados, laureados en el planeta, yo empiezo a estudiarlos, a ver qué es lo que ellos están haciendo, cómo lo hacen, qué se estudian, con qué desayunan, con qué se levantan. Eso es fundamental para que yo pueda desarrollar mi labor y mejorar procesos a través de la imitación. Listo. Listo, Juan Sebastián, muchísimas gracias. Creo que el tema es bastante amplio, como tú lo decías, y eso requiere muchas sentadas y muchas conversadas, pero acá lo importante es tener claro que un líder no es eso que vemos lejano y que es súper complicado, sino que creo que como iniciaste la charla con un propósito y pienso yo también un poquito, líder tiene que tener muchas cualidades, creo que la empatía es una, la capacidad de reconocer también en el otro sin miedo, porque un líder que tenga miedo, por ejemplo, a que vaya alguien mejor que él, o etcétera, pues también puede sesgarse un poquito y no permitir como ese desarrollo de las capacidades, pero creo que cuando tenemos ese propósito claro en nuestras vidas, en las organizaciones y con nuestros equipos, pues ahí todo va fluyendo y lo lograremos sacar adelante. Juan Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Espero poder contar contigo en otras oportunidades. Y bueno, pues a todos los que se conectan y que vean esta charla en la mañana, tarde, noche, no sé a qué hora la logren ver, les deseo muchos éxitos. Recuerden que durante la semana de posgrados con una charla para el futuro hay un descuento especial para que lo aprovechen, un descuento del 10% en el valor de la matrícula. Entonces, a invitarlos a que durante estos días pues nos animemos a seguir adelante con nuestras carreras y sacar adelante esos perfiles profesionales. Muchas gracias a todos, muchas gracias Sebastián y un feliz día. A ti, Liliana, muchas gracias, y muchas gracias a todos por ver este contenido. Que estén muy bien. Felicidades. Gracias.